Francisco Uriarte de la Academia Preuniversitaria Algea. El día de hoy vamos a resolver el curso de trigonometría de las áreas A, B, C y D del examen de admisión 22-2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerda que este 10 de septiembre comenzamos con nuestro nuevo semestral San Marcos rumbo al examen de admisión 23-2. Son clases totalmente presenciales y clases virtuales. Nos puedes ubicar en Girón Enrique La Rosa, número 272, segundo piso, en el distrito de San Martín de Porres. Bien, en el ejercicio número 43 del área 20 del 13 de marzo, nos dice que después de las 11 a.m. transcurren 12 minutos y durante ese tiempo el minutero del reloj de Silvia ha girado un ángulo en el sistema centesimal igual a X minutos. Hallar el valor de X. Bien, recordemos que cuando el minutero recorre 15 minutos en el reloj, es decir, recorre 90 grados sexagesimales. Entonces lo que nos están preguntando básicamente es que cuando recorre 12 minutos, primero vamos a hallar los grados sexagesimales, ¿no? Hacemos una regla de 3, lo cual en aspa nos daría 90 por 12 entre 15. Nos daría como resultado 72 grados sexagesimales. Recordamos en la igualdad de grados el valor numérico. En grados sexagesimales sobre 180 es igual al valor numérico de ese mismo ángulo en grados centesimales sobre 200. Eliminamos dos ceros, mitad 9, mitad 10, y nos daría como resultado que en grados centesimales el valor numérico de ese mismo ángulo sería 10 novenos de S, y S representaría los 72 grados. Finalmente, en grados centesimales nos daría como resultado 80. Y recordamos que un grado centesimal es igual a 100 minutos centesimales. Quiere decir que el resultado en minutos sería 8000 minutos centesimales. La clave correcta sería la alternativa A. En el ejercicio número 44 del área 20 del 13 de marzo, nos dice que una partícula se mueve en el espacio en un sistema tridimensional y al cabo de un instante t se mide su distancia al origen del sistema y se obtiene un primer resultado. A es igual, tenemos ahí la expresión, en unidades. Se repite el experimento en otro tiempo t sub 2 y se obtiene un segundo resultado. Tenemos ahí la expresión b, unidades, hay a menos b unidades entre ambas mediciones. Lo primero que podemos hacer es empezar a reducir cada valor. Primero comenzamos con A y sería secante a la cuarta de 10 menos tangente a la cuarta de 10. Recuerda que este tangente es lo mismo que si nosotros escribiéramos seno a la cuarta de 10 sobre coseno a la cuarta. Es decir, que el coseno se encuentra en el denominador. Si nosotros quisiéramos subirlo, subirían en forma de secante. Es decir, que en vez de escribir sobre coseno, escribiríamos secante a la cuarta de 10. Podemos sacar un factor común de estos dos y nos quedaría que secante a la cuarta de 10 es igual a ¿qué? Sería igual a 1 menos el seno de a la cuarta de 10. Si nos damos cuenta aquí, esto, el seno sobre todo, la unidad se puede escribir 1 al cuadrado, pero el seno se podría escribir como seno al cuadrado de 10 al cuadrado. Tenemos aquí una diferencia de cuadrados. A más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto se puede escribir de la siguiente forma. Finalmente, recordamos que 1 menos seno al cuadrado de 10 sería igual a coseno al cuadrado. ¿Con qué fin hacemos esto? Para poder de alguna forma eliminar esa secante al cuadrado. ¿Por qué? Secante a la cuarta de 10 es la inversa de el coseno, o sea, 1 sobre coseno a la cuarta de 10. Eliminamos y aquí solamente quedaría al cuadrado. Finalmente, la expresión nos queda como secante al cuadrado de 10 más 1 menos seno al cuadrado de 10. Para finalizar el ejercicio, A estaría escrito de la siguiente forma. Multiplicamos secante al cuadrado de 10 por 1, secante al cuadrado de 10, y secante al cuadrado de 10 o 1 sobre el coseno al cuadrado de 10 por 1
por seno al cuadrado de 10 quedaría como más tangente, ¿no? Repasamos, el seno al cuadrado de 10 se encuentra como numerador y como la secante es la inversa del coseno, quedaría seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, ¿no? Muy bien, dejamos el A hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con B? En el caso de B, también lo podemos reducir. Si te das cuenta, tenemos aquí un seno. Este seno, recordamos nuevamente que el seno al cuadrado de cualquier ángulo puede estar escrito como 1 menos el coseno del mismo ángulo. Esto mismo vamos a aplicar en esta parte. Quedaría escrito como el coseno al cuadrado de 10 menos 1 menos el coseno al cuadrado de 10 por la tangente al cuadrado de 10. Resolvemos esto, pasa a multiplicar al 1 y pasa a multiplicar al coseno y nos quedaría escrito de la siguiente forma. Recordando que el signo menos también va a afectar a cada miembro, ¿no? Nos quedaría tangente al cuadrado de 10 más, inicialmente era menos, coseno al cuadrado de 10 por la tangente al cuadrado de 10. Borramos esto para que no nos confundamos y quedaría coseno. La tangente, recordamos también que es seno sobre el coseno. Eliminamos y nos quedaría solamente el seno. Seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es la unidad. Entonces, finalmente nos quedaría, resumiendo todo esto, como 1 menos la tangente al cuadrado de 10. Es decir, que ya tenemos la expresión A y la expresión B simplificada. Ahora sí hallamos la diferencia entre ambos. Y restamos. Quedaría secante al cuadrado de 10 más tangente al cuadrado de 10 menos 1 y menos por menos más tangente al cuadrado de 10. Sumamos estos dos y nos quedaría 2 tangente al cuadrado de 10 y secante al cuadrado menos 1 tangente al cuadrado de 10. Resultado final, aquí mejor lo colocamos, 3 por tangente al cuadrado de 10. La clave correcta sería la alternativa A. En el ejercicio número 45 del área B del 13 de marzo dice: se hace un plano de una pista circular de ciclismo usando una circunferencia de radio igual a una unidad y con ejes perpendiculares en su centro. Si un móvil partiendo del punto 1,0 recorre la circunferencia en forma antihoraria, 360 grados, halle la suma de los ángulos en posición normal en los cuales las coordenadas del móvil son iguales. Las coordenadas tienen que ser iguales tanto numéricamente como en su signo. Entonces, en el primer y tercer cuadrante, las dos coordenadas vendrían a ser positiva, negativamente, es decir, son iguales. N, N, y aquí en una coordenada menos n, menos n. Entonces, una vez que ya tenemos las coordenadas iguales, ¿qué ángulo vendría a ser acá? Recordamos el ángulo de 45 en el cual sus catetos vendrían a ser iguales. Entonces, aquí también aplicaría. ¿Y qué ángulo vendría a ser este? Bueno, este ángulo vendría a ser pi más pi cuartos, es decir, 180 más 45 grados. 5 pi cuartos. Nos están viendo la suma de los posibles valores. Entonces los valores serían pi cuartos más 5 pi cuartos me daría 6 pi cuartos, mismo denominador. 6 entre 4 reduciendo vendría a ser 3 pi medios. La clave correcta sería la alternativa D. En el ejercicio número 43 del área C del 19 de marzo nos indican que en el estudio de un modelo de onda se plantea el siguiente problema: encontrar los valores de x pertenece de 0 a 2 pi abierto, tal que la función f de x planteada se anule. Calcule la suma de los valores que puede tomar x. Prácticamente nos están indicando cuando el coseno de x menos el coseno de pi 3 menos x, ¿no? Pi tercios menos x es igual a 0. Muy bien, pasamos este menos como más
al lado derecho. Y una vez que lo pasamos en el lado derecho, sería algo así. Empezamos a aplicar la fórmula. Sería coseno de pi tercios por el coseno de x. Como aquí es menos, se convertiría aquí en más. Y luego el seno de 60 grados hexadesimales, pi tercios, por el seno de x. El coseno de 60 sería 1/2. Y el seno de 60 nos quedaría como raíz de 3 medios. El 1/2 del coseno pasa a restar al coseno. Nos quedaría 1/2 del coseno de x. Y aquí nos quedaría raíz de 3 medios por el seno de x. Finalmente, el coseno pasa a dividir al seno para que sea una tangente. El 2 y el 2 se eliminan y la raíz de 3 pasa a dividir. Y tendríamos que la tangente de x es igual a 1 sobre raíz de 3. Tomamos en cuenta que la tangente es positiva. Quiere decir que los únicos valores que podrían ser serían en el primer y tercer cuadrante. Para el primer cuadrante sería 30 pi sextos. Y para el tercer cuadrante sería pi más pi sextos, que sería 7 pi sextos. Muy bien. Sería 30 y aquí sería 180 más 30 en grados hexadesimales. Nos quedaría como mismo denominador la unidad más 7, 8 pi sextos. 8 entre 6, 4 pi tercios. Esa sería la respuesta. La clave correcta sería la alternativa D. En el ejercicio 44 del área C del 19 de marzo nos dice: el movimiento de un cuerpo en el plano sigue una trayectoria parabólica, cuya ecuación está dada por la expresión, tenemos ahí la ecuación. Si cada punto P de la curva determina una distancia R al origen de coordenadas y un ángulo θ con respecto del semieje positivo de las abscisas, ¿qué expresión modela también la trayectoria del cuerpo? El ejercicio nos quiere decir que x y y en función de r y θ sería de la siguiente manera: x sería igual a r por coseno de θ, y en el caso de y sería r por seno de θ. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar estos dos valores aquí. Tendríamos 2r seno de θ más r al cuadrado por coseno al cuadrado de θ igual a 1. Cuando nosotros observemos que tenemos un coseno al cuadrado, hay dos maneras de verlo. O bien lo convertimos en seno, sabiendo que coseno al cuadrado más seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, o simplemente agregando un seno al cuadrado para que se convierta en la unidad. Pero aquí está acompañado de r al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En el extremo de la izquierda vamos a agregar r al cuadrado por seno al cuadrado de θ, y si lo agregamos a la izquierda, en la derecha también se verá reflejado. Quedaría r al cuadrado por seno de θ al cuadrado. Muy bien, podemos sacar factor común de r al cuadrado, borramos aquí el r al cuadrado y quedaría coseno al cuadrado más seno al cuadrado de θ. Sería igual aquí 2r por seno de θ más, nos daría la unidad por r al cuadrado. R al cuadrado sería igual a más 1r al cuadrado por seno al cuadrado de θ. Muy bien, ¿qué pasaría si este 2r por seno de θ lo pasamos a restar? ¿Con qué objetivo? Si te das cuenta, es como cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto. 2 veces el primero por el segundo, o quizás 2 veces el primero por el segundo. El segundo sería la unidad. Y justamente tenemos aquí el 1 y tenemos el r por seno de θ y los dos al cuadrado. Lo pasamos a restar y quedaría aquí como 1. Coloquemos primero el r al cuadrado. Pasemos esto a restar, 2r seno de θ, y no nos olvidemos del 1, que es como si dijéramos 1 al cuadrado. Finalmente, r al cuadrado, esto sería un trinomio cuadrado perfecto, lo cual quedaría como r seno de θ
menos 1 al cuadrado. Porque menos 1 tenemos aquí el menos. Muy bien, el resultado de esto, si bien es cierto, podemos eliminar los cuadrados, pero nos dan dos posibles resultados. El R podría ser R seno de θ menos 1, y recuerda, como estuvo elevado al cuadrado, también puede ser al revés, 1 menos R seno de θ. Al fin y al cabo, elevados al cuadrado ambos nos dan lo que inicialmente teníamos, el trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, entonces, ¿cuál de estos dos valores elegimos? Tenemos que elegir el valor en el cual R nos dé un valor positivo. ¿Qué pasaría si nosotros elegimos el de acá? R seno de θ menos 1. Muy bien. Pasaría lo siguiente. Tendríamos aquí R igual a R seno de θ menos 1. El R pasa a restar y el 1 como positivo. Sacamos factor común de una vez de R y nos quedaría seno de θ menos 1. Date cuenta, el ángulo θ, el seno del ángulo θ, tiene que ser menor o igual a 1. Es decir, que el valor me va a dar o bien negativo, hasta el menos 1, o positivo, pero menor a 1. Entonces, esto o bien va a ser 0, o puede que sea negativo. Si es 0, claramente pues no habría ninguna igualdad, porque si es 0 por R, 0, 1 igual a 0, no tiene lógica. Entonces, tiene que ser negativo. Al ser negativo, y tenemos aquí el resultado un valor positivo, R también tendría que ser negativo. Por ende, no tendría concordancia con lo que nosotros acabamos de indicar, que R tiene que ser un valor positivo. Descartamos este valor y nos quedaríamos con 1 menos R seno de θ. Y finalmente revisamos en las alternativas y la clave correcta sería la alternativa A. En el ejercicio 45 del área C del 19 de marzo nos dice: la cicloide es la curva descrita por un punto de una circunferencia cuando ésta rueda sobre una recta sin resbalar. La longitud de un arco de cicloide es igual a 8 veces la longitud del radio de la circunferencia. Suponga que la circunferencia de la figura recorre una distancia de 22 pi sobre un camino recto y que su radio mide 2 metros. Calcule la longitud de la cicloide descrita por el punto A. Primero, nos están indicando que la longitud recorrida vendría a ser 22 pi. Tendríamos acá 22 pi. Pero si nos damos cuenta en la figura, cada recorrido, es decir, cada vez que gira y vuelve nuevamente al punto con que inició, la longitud recorrida vendría a ser y coincide con la longitud que tiene la circunferencia. Recordamos cuál es la fórmula de la longitud de una circunferencia: 2pi por radio. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos lo siguiente? Igualamos y decimos que va a dar x vueltas y que cada vuelta recorrida significa que va a recorrer como longitud 2pi por radio. El ejercicio nos dice que el radio vendría a ser 2 metros. ¿Bien? Nuevamente repito, la longitud recorrida es 22 pi, pero por cada vuelta que hace recorre 2 pi por radio. Entonces mejor hallemos la cantidad de vueltas que hace la circunferencia, ¿no? El disco. Eliminamos pi, mitad 11, mitad aquí 1, y el 2 pasa a dividir, ¿no? O sea que el resultado que nos daría sería 11 medios, o si lo queremos ver en decimales, 5,5. Es decir, que da 5 vueltas y media. Pero nos están indicando en el ejercicio que por cada vuelta que da, esa trayectoria que tiene, o sea, la longitud que tiene esa trayectoria, esa curva, es igual a 8 veces por el radio. ¿Qué pasaría si da una vuelta? Pues la longitud de esa curva sería 8r. Si hace 2 vueltas, 16r. Si hace 3 vueltas, 24r. Es decir, que sería 8r, 8r, 8r. Es decir, 8r por la cantidad de vueltas. ¿Sabemos cuántas vueltas da dicha circunferencia? 5,5 o 11 medios. Entonces, ya para finalizar, lo que nos están pidiendo sería la cantidad de vueltas, 11 medios, por la longitud que va a tener esa curva por cada vuelta.
es decir, 8R. 8 por 2. Muy bien, eliminamos el 2 y nos quedaría como resultado 88 metros. La clave correcta sería la alternativa D. Bien, en el ejercicio número 43 del área C del 2 de abril dice: dos sonidos son representados y graficados en una pantalla. Mediante un osciloscopio por la función f de t, tenemos la expresión ahí, y la función g de t, ¿no? También tenemos ahí la expresión. Determine la suma de todos los valores de t en un dominio de 0 a 2 cerrado para los que la función f y g toman el mismo valor. Muy bien, antes de empezar a igualar las dos funciones, primero vamos a despejarlas y reducirlas lo más que podamos. Comencemos con f de t. F de t, si nos damos cuenta, tenemos aquí coseno de 2pi menos 3pi medios. Bueno, 3pi medios sabemos que es 270, entonces conocemos que cuando es el coseno es 0 y cuando es el seno es menos 1. Como ya sabemos eso, entonces empecemos a resolverlo a un lado. El coseno de 2pi t menos 3pi medios sería, por fórmula, coseno de 2pi por t por el coseno de 3pi medios. Como ahí es menos, se convierte en más, vamos a escribirlo aquí abajo, seno de 2pi por t por el seno de 3pi medios. ¿Recordamos en qué era 0? Cuando era el coseno. Es decir, que si esto vale 0, todo esto se anula. Muy bien. Ahora, el seno de 2pi por t. El seno de 3pi medios sabemos que es menos 1. Quiere decir que el coseno de todo este ángulo se reduce a seno menos seno de 2pi por t. Ahora, veamos ese seno pi cuartos menos pi por t. Como normalmente estamos acostumbrados a que la variable t esté por delante, vamos a invertirlo, ¿no? Entonces, al invertirlo, el signo también cambia, pero como ya tenemos un negativo, se convierte en positivo. Terminaría siendo seno de pi por t menos pi cuartos. Esto es simplemente por comodidad, ¿no? Quizás también coincida con alguno de estos dos, ¿no? De la función g. Ahora vayamos a la función g. En la función g empecemos a analizar y mira, si te das cuenta tenemos el seno de 2pi por t, que es justamente lo que tenemos en la función f. Entonces vamos a colocarlo al inicio también. Nos ayuda para que nos demos cuenta que el seno de este ángulo, por lo menos este ángulo, tiene que acercarse a pi por t menos pi cuartos, o quizás llegue a ser igual. Para que el ángulo pi por t más 3 pi cuartos se acerque o sea igual a pi por t menos pi cuartos, vamos a hacer lo siguiente. El seno de pi por t, ahora tenemos aquí 3 pi cuartos. ¿Qué pasaría si nosotros le agregamos pi cuartos y luego se lo quitamos? Quedaría 3 pi cuartos más pi cuartos menos pi cuartos. Muy bien. Pi por t menos pi cuartos. Y 3 pi cuartos más pi cuartos sería más pi. Muy bien. Quiere decir que todo este ángulo sería igual al siguiente ángulo. Ahora, como a nosotros nos interesa que sea el mismo ángulo que tenemos acá, entonces vamos a separarlo en dos ángulos. Quiere decir, es como si fuera alfa más beta. Aplicamos la fórmula. Sería seno. ¿Por qué aplicamos la fórmula acá? Porque estamos hablando de un pi. Y el pi sabemos que en el caso cuando sacamos el seno de pi sería 0. Y cuando es el coseno es menos 1. Es decir, que es manejable. Se pueden eliminar términos. Coseno de pi. Vamos a escribirlo aquí abajito. Como aquí es más, sería más. Y luego se invierte. Coseno de pi por t menos pi cuartos. Y aquí el seno de pi. ¿En qué casos el pi sería 0? ¿En coseno o en seno? Sería en el seno. El seno de pi es 0. Se elimina todo esto. El coseno de 180 sería menos 1. Se convierte en negativo. Muy bien, entonces escribimos aquí el menos y escribimos seno de pi por t menos pi cuartos.
Una vez que tenemos reducido las dos funciones, ahora sí las podemos igualar. Pero si te das cuenta, son iguales numéricamente. Pero en el caso del signo, esta es positiva y esta es negativa. Es como si nosotros escribiéramos, ¿no? Igualamos f y g, ambas con la variable t. Y es como si f fuera n y g fuera menos n. Al fin y al cabo, n va a pasar a sumar al otro n y quedaría 2n igual a 0. Es decir, n igual a 0. Finalmente, entonces escribiríamos mejor el valor positivo de cualquiera de las dos funciones y lo igualamos a 0. O bien esto vale 0 y o esto vale 0. Busquemos los valores para cual el seno vale 0. Recordando siempre que tiene que t estar entre 0 y 2. 2pi por t vale 0, el seno, cuando esto vale 0, cuando vale pi, cuando vale 2pi, cuando vale 3pi y cuando vale 4pi. Más allá no nos vamos porque ya estaría fuera de lo mismo que nos están indicando. Dividimos todo entre 2pi y quedaría 0, 1 medio, 1, 3 medios y 2. Ahora sí, vamos con la parte de pi por t menos pi cuartos. ¿En qué casos el seno de dicho ángulo vendría a ser 0? Y empezamos a escribir los valores. Sería 0, pi, sería similar, pero nos quedaríamos solamente hasta el pi, porque si nosotros lo igualamos a 2pi, ya estaría fuera del dominio de 0 a 2. Entonces los únicos valores serían 0 y pi. Pasamos primero a sumar el pi cuartos, y aquí quedarían pi cuartos y 5 pi cuartos. Muy bien. Pasamos a dividir el pi y nos quedaría 1 cuarto y 5 cuartos. Quiere decir que los valores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 5 posibles valores y nos está pidiendo la suma de ellos. Entonces, sumamos los posibles valores. Aquí nos daría 1 medio más 3 medios, 4 medios, 4 entre 2 es 2. 2 más 1, 3, más 2, 5. Y aquí nos daría, como mismo denominador, 1 más 5, 6. 6 entre 4, reduciéndolo serían 3 medios. Entonces sumamos 5 más lo que me dio en el lado derecho 3 medios, nos daría como resultado 13 medios. La clave correcta sería la alternativa C. En el ejercicio número 44 del área C del 2 de abril, dice: dos veleros están ubicados en los puntos A y B respectivamente. Además, la vela ubicada en A se encuentra a 156 metros de un muelle, ubicado en el punto C, tal como se muestra en la figura. Si se sabe que alfa y beta son ángulos agudos, tal que el seno de alfa lo tenemos indicado ahí y el seno de beta también nos da como dato. Determine la distancia que separa a los veleros. Determine la distancia que separa los veleros. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, construimos dos triángulos rectángulos, uno en el cual sea el ángulo alfa y en el otro se encuentra el ángulo beta. El seno de alfa, cateto opuesto y hipotenusa, seno de beta, cateto opuesto y hipotenusa. Como hallamos los valores de los catetos adyacentes, realizando por Pitágoras, ¿no? 24 al cuadrado más 7 al cuadrado igual a 25 al cuadrado, y lo mismo, 416 al cuadrado más 87 al cuadrado, 425 al cuadrado. Una vez que ya sabemos los datos del triángulo rectángulo, tanto de alfa como de beta, vamos con el ejercicio. Observamos que es un triángulo, el cual tenemos aquí alfa, tenemos beta, y empezamos a trazar una altura. Esta altura nos va a ayudar a hallar la distancia que separa al punto A y al punto B. Comenzamos con el ángulo alfa. Nos dan como dato que entre A y C hay una distancia de 156 metros. Como ya tenemos un triángulo aquí, si nosotros queremos hallar el cateto opuesto, podríamos escribir 156 por el seno de alfa. Lo escribimos. Y si nosotros queremos hallar el cateto adyacente, ¿cuánto vendría a ser? 156 por el coseno de alfa. Muy bien.
A mí me están pidiendo la distancia AB y ya tengo esta parte, el coseno de alfa es conocido. Entonces me falta esta parte para sumar ambos y hallar la distancia que separa a A y B. ¿Cómo hallo esta distancia? Observa este triángulo de aquí. Tenemos el cateto opuesto a B. Y para hallar su cateto adyacente, lo podríamos escribir de la siguiente manera. Hacemos aquí y escribimos el cateto opuesto 156 por el seno de alfa por la cotangente de beta. La cotangente de beta y listo. Quiere decir que la distancia de A hasta B es la suma de esto más esto. Plasmando lo que habíamos dicho, 156 por coseno de alfa más 156 por el seno de alfa por la cotangente de beta. Si te das cuenta, al fin y al cabo sería solamente reemplazar 156, el coseno de alfa, cateto adyacente por hipotenusa, 7/25avos, más 156 por el seno de alfa, cateto opuesto hipotenusa, 24/25avos. Y en el caso de la cotangente de beta, cateto adyacente sobre cateto opuesto, 87 sobre 416. Lo único que tendríamos que hacer sería efectuar todo esto. Bien, efectuando nos daría que D es igual a 75 metros. La clave correcta sería la alternativa A. En el ejercicio 45 del área C del 2 de abril dice: en una ciudad, si la temperatura diaria X horas después de las 8 am está representada por, tenemos la expresión ahí, en función de X, determine a qué hora del día la temperatura es mínima. Bien, una forma rápida de poder reducir toda esta expresión es comprobando con la fórmula del coseno de ángulo triple. Quiere decir que toda esta expresión se reduce a que es coseno del triple del ángulo, que sería pi15avos X. Es decir, que en la fórmula que nosotros hemos colocado en la parte de acá, quedaría que θ vale pi15avos. Por 3 estaría reducida toda esta expresión. Finalmente decimos que la función es igual al coseno de pi quintos X. Como necesitamos el mínimo valor de esta función, el mínimo valor que puede tomar una función coseno vendría a ser el menos 1. Pero ¿para qué valores? El ángulo, su coseno es menos 1. Vendría a ser 180. Pensemos en el valor más simple. Si en todo caso no está dentro del dominio que tenemos acá, buscamos otros valores. Es decir, pi quintos por X es igual a pi. En radianes, ¿no? Que serían 180 grados hexadecimales. Eliminamos pi, y el 5 pasaría a multiplicar. Como que quedó 1, 1, y X sería igual a 5. Quiere decir que han pasado 5 horas a partir de las 8 de la mañana. Entonces la respuesta sería: de 8 pasa 5 horas, la 1 de la tarde. La clave correcta sería la alternativa D.